se nos da el campo vectorial f, y se nos pide determinar si el campo vectorial es conservador. Si es conservador, queremos encontrar una función, pequeña f, de modo que el campo vectorial f sea igual a la pequeña f, lo que significa que f de x, y sería la función potencial y luego, si podemos encontrarla, la usaremos para evaluar la integral a lo largo de la curva c de f. Deferente r usando las integrales de línea del teorema fundamental. Para una revisión rápida, sabemos que si un campo vectorial es conservador, será mucho más fácil evaluar una integral de línea. La prueba para un campo vectorial conservador en un plano se da aquí, donde si P y Q, cuáles son los componentes X, E, y del campo vectorial F tienen derivadas parciales continuas en un disco abierto R, entonces el campo vectorial es conservador si, y solo si el parcial de Q con respecto a X es igual al parcial de P con respecto a Y. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo P es igual a 5X más 7Y. P es igual a 5X más 7Y. Y Q es igual a 4X más 5Y. Y Q es igual a 4X más 5Y. Entonces, si el campo vectorial es conservador, el parcial de Q con respecto a X debe ser igual al parcial de P con respecto a Y. Bueno, el parcial de Q con respecto a X es igual a la derivada de 4X más 5Y con respecto a X, que sería 4 más 0 o 4. Y el parcial de P con respecto a Y es igual a la derivada de 5X más 7Y con respecto a Y, que sería 0 más 7 o 7. Observe que en este caso, el parcial de Q con respecto a X no es igual al parcial de P con respecto a Y, lo que significa que el campo vectorial dado no es conservador. Entonces, la respuesta aquí es no, lo que significa que no hay una función pequeña f o una función potencial tal que el campo vectorial f sea igual a la de f, por lo que dejamos esto en blanco y, por lo tanto, hemos terminado. No tenemos que evaluar esto porque no podemos encontrar la función potencial f de x, y. Pero esto no significa que no podamos evaluar con esta línea integral. Avancemos y demostremos cómo evaluaríamos esto usando este método aquí, donde la integral de línea en la curva c del punto f deferente r es igual a la integral de a b de f de x de t, y de t dot r' de t de t. Entonces escribimos f como una función de t, usando la primatización de la curva dada por r de t, y luego deferente r es igual a r' de t de t. Entonces, la integral en la curva c de f deferente r es igual a la integral de f de x de t, y de t. Así que observe cómo aquí x de tox es igual a t al cuadrado. E y de t hoy es igual a t al tercero. E y de t hoy es igual a t al tercero. Entonces el componente f de f es 5x más 7y. ¿Cuál es la función de t? Sería 5 toneladas al cuadrado. Más 7 toneladas en cubos si el componente y es 4x más 5y, más 7 toneladas en cubos si el componente y es 4x más 5y, que es una función de t sería 4 toneladas al cuadrado más 5 toneladas al tercero. Voy a puntear esto con r' de t. La derivada de t al cuadrado con respecto a 2 sería 2 toneladas. La derivada de t al cubo con respecto a 2 sería 3 toneladas al cuadrado. Entonces hay r' de t y luego tenemos de t. Observe que la integración para t es de 0 a 2. Ahora sigamos adelante y encontremos este producto de puntos. Entonces tenemos la cantidad 5 toneladas al cuadrado más 7 a la tercera por 2 toneladas. Eso es 10 toneladas a la tercera. Eso es 10 toneladas a la tercera más 14 toneladas a la cuarta más 14 toneladas a la cuarta. Y tendríamos más. La cantidad 4 toneladas al cuadrado más 5 a la tercera por 3 toneladas al cuadrado que va a ser 12 toneladas al cuarto. Más 15 toneladas al quinto. Más 15 toneladas al quinto. Combinando términos similares tenemos integral de 0 a 2 de 10 toneladas al tercero de 10 toneladas al tercero más 26 toneladas al cuarto más 26 toneladas al cuarto más 15 toneladas al quinto. Integrar respecto a t vamos a tener 10 veces t hasta el cuarto dividido por 4 10 veces t hasta el cuarto dividido por 4 más 26 veces t hasta el quinto dividido por 5 más 15 veces al sexto dividido por 6. Simplificando, 5 mitades t al cuarto simplificando, 5 mitades t al cuarto. Más 26 quintos veces al quinto más 15 sextos también se simplifica a 5 mitades.
Entonces tenemos 5 mitades de hasta la sexta. Entonces, cuando t es 2, tenemos 5 mitades por 2 a la cuarta más 26 quintas por 2 a la quinta más 26 quintas por 2 a la quinta más 5 mitades por 2 a la sexta. Y luego, cuando t es 0, observe todos los términos entre un factor de 0 para que tengamos 0 más 0 más 0. Simplificando, esto resulta en 1832 dividido por 5. Simplificando, esto sale a 1832 dividido por 5. O en forma decimal esto sería 366.4. O en forma decimal esto sería 366.4. Nuevamente, no evaluamos con esta integral de línea usando las integrales de línea del teorema fundamental porque el campo vectorial dado no era conservador. Pero solo recuerde, aunque no sea conservador, aún podríamos evaluar la integral de línea usando este método aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.